Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenas noches, amigos y amigas. Ya estamos en Ojalá. El próximo viernes se cumplen 46 años del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch y contra la Constitución de 1963, como le gusta recordar a René Fortunato, quien está esta noche con nosotros para compartir precisamente, no solamente a propósito de esta efeméride, sino y sobre todo a propósito de su documental, su último documental, Juan Bosch, presidente en la frontera imperial. Buenas noches, René Fortunato. Bienvenido a Ojalá. Buenas noches, Ramón. Gracias por la invitación. ¿De dónde sale esta idea de abordar el personaje Juan Bosch, el gobierno, la Constitución del 63? ¿Qué procesos llevan a René Fortunato a embarcarse en esta empresa? Bueno, sabe que mi trabajo está delimitado por un objetivo estratégico, digamos, que es el rescate, preservación y difusión de la memoria histórica de la nación dominicana. Ese es el marco conceptual en el cual se mueve mi trabajo, como una forma de contribuir al fortalecimiento de lo que somos como dominicanos. Y dentro de esos valores que integran la dominicanidad está lo que hemos vivido, o sea, lo vivido, la historia. Los cientistas sociales señalan tres elementos básicos integrantes de la nacionalidad, que es la historia en común, la lengua y el territorio, siendo la historia en común uno de los aspectos más importantes. En ese aspecto es que yo me he centrado. Entonces, el proyecto del presidente Bosch se inserta ya dentro de una tradición de más de 20 años de trabajo que yo tengo en esa dirección, de rescatar la memoria histórica, utilizando el lenguaje de las imágenes, utilizando el arte cinematográfico, o sea, el arte de las imágenes en movimiento, el arte del cine. ¿Cómo inserta el proyecto de Bosch? Te comentaba fuera de cámara que después de pasarme 10 años reivindicando y rescatando y reconstruyendo la dictadura de Trujillo, en el 96 terminé con el poder del jefe 3 y en el 98 terminé con la herencia del tirano. Ese documental termina justamente cuando Juan Bosch se juramenta como presidente constitucional de la República. Y ahí comenzaron mis interrogantes sobre el gobierno de Bosch, sobre qué era, qué hizo, hacia dónde iba, cuáles eran sus planes, cuál era su proyecto de país. Y esas interrogantes estuvieron girando en mi cabeza durante mucho tiempo, hasta convertirla en proyecto. La convertí en un proyecto en la segunda mitad de la década del 90. Pero no la llegué a ejecutar, comencé a ejecutar hasta el 2006. O sea, estamos hablando que casi 10 años después la retomé. Y la retomé después de haberme anunciado mi retiro, porque yo después de cada trabajo me retiro, siempre tuve. Yo estoy casi terminando ahora esto para retirarme, porque quedo muy agotado, tú ves. Y pero es retirarte por unos días. No, retirarme ya también, porque es un trabajo agotador, ¿cómo se dice? Absorbente, y además, te digo, le deja a uno muchas deudas también de afecto con la familia y tiempo y todo esto, pero también le deja grandes satisfacciones. Entonces, en medio de ese retiro, seguiste pensando en el tema. Sí, tenía esa interrogante sobre el gobierno de Bosch. Y entonces, como la mejor manera de responder sus interrogantes es investigando y leyendo, me puse a leerme todos los libros de Bosch.
y sobre todo a releerme uno que ya había leído varias veces, y lo he leído como 3 veces. Descubrir a Bosch, te dedicaste a descubrirlo. Sí, pero el Bosch antes de la guerra, o sea, el Bosch de ese periodo, y es este que se llama, que me fascina, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Y a leer toda la bibliografía disponible sobre el periodo, y bueno, y los documentos recientemente desclasificados del Departamento de Estado que publicó Bernardo Vega en Kennedy y Bosch, y a revisar toda esa documentación. Y entonces ahora, gracias a la magia del Internet, a indagar en Internet, bueno, y me fui llenando de fascinación por el personaje, y me fui llenando de ganas de hacerlo, o sea, de ganas de vociferar todas las cosas que tenía Bosch y toda la riqueza que este país perdió con ese proyecto al abortar ese proyecto de la manera que lo hicieron. Y entonces dije, bueno, yo tengo que compartir esto con la gente. Y ahí comencé ¿Qué cosas descubriste, por ejemplo, en esa investigación, en ese proceso? Lo primero que descubrí es que puede ser confirmado que la mayoría del pueblo dominicano no sabe cuál era el proyecto de país que vos tenías cuando subió al poder. La mayoría del pueblo dominicano no sabe qué hizo Bosch y para qué y para dónde iba el país con Juan Bosch. La mayoría de este país, o sea, incluyendo gente cercana a él, no saben que este país tenía su economía saneada en 7 meses, que había pagado la deuda externa. No saben que a la gente... No fue Trujillo. Exacto, no, es una cosa... En el documental se ven el elogio del FMI. El FMI estaba elogiando la gestión, de cómo se manejaba Bosch en el poder, la situación financiera del país. El gran interés por la gente común y corriente de la calle. Una cosa que me fascina era que Bosch llegó a ese país con el espíritu del maestro. Por eso uno de los libros que me leí también, que me fascinó, fue Hostos el Sembrador. Porque para comprender la gestión de gobierno de Bosch hay que leerse ese libro y hay que ver, hay que conocer la vida de Hostos para ver cómo Bosch intentó emular en muchas de sus acciones al maestro. Cuando Bosch todas las noches varias veces a la semana se dirigía al país, él lo hacía con el tono del maestro. Recuerdo que cada vez que mencionaba una palabra rara, empezaba a explicarla. Por ejemplo, se va a someter al Congreso la ley de plusvalía. Plusvalía quiere decir que es plus de más y valía de valor, o sea que vale más. Y entonces empezaba a explicarle a la gente cada cosa que hacía. Y ese interés porque la gente aprendiera y estudiara. Una pedagogía política, exacto, por lo tanto, ¿no? Una cosa que ojalá este gobierno la retomara, porque hay tantas cosas que Juan Bosch inició que se pueden hacer y que no son conflictivas. Por ejemplo, mira lo que tenía planeado Juan Bosch para su gente.